Les vamos a mencionar en este instante los huesos, ya que vamos a empezar abordando la anatomía de la vía aérea superior. Antes de mencionar los huesos que vimos en clase, vamos a hacer como una breve contextualización. Entonces, vamos a ver los huesos del cráneo, ¿cierto? Vamos a tener que el cráneo nos vamos a encontrar con el hueso frontal, vamos a encontrar también con el hueso esfenoides, que está más hacia atrás, por eso aquí casi no lo podemos, en este corte no lo podemos mirar bien. Podemos ver muy bien el hueso nasal, que es el hueso que me conforma entonces lo que sería el dorso de la nariz, ¿cierto? Es el hueso propio de la nariz. Tenemos el hueso cigomático, este de aquí. Tenemos también el hueso maxilar, es todo este de aquí. Y tenemos también hacia adentro, hacia anterior, el hueso vomer, ¿cierto? Que el hueso vomer es súper importante porque va a ser que me divide el septo nasal en lo que serían dos fosas nasales, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a hablar del hueso vomer. El hueso vomer es un hueso impar, es un hueso esponjoso que al ser esponjoso está diseñado para tener movilidad y que no se fracture fácilmente. Este sería pues el hueso centro del septo nasal, ¿cierto? El hueso vomer tiene unas articulaciones. Hacia abajo se va a articular con el hueso palatino mayor y con el maxilar. El palatino ya estaría pues hacia posterior de este hueso. Y estos dos formarían el piso de la nariz. Hacia adelante y hacia atrás con el etmoides, que estaría pues hacia una vista más posterior, no lo podemos apreciar, y el esfenoides para cerrar la parte posterior de la nariz. Y hacia arriba se le inserta el hueso nasal y el cartílago cuadrangular. Estos ya formarían la pirámide de la nariz. Aquí podemos apreciar la estructura del hueso vomer. Bueno, ahora vamos a hablar del hueso frontal. El hueso frontal va a albergar a los senos paranasales y saca una rama, una protuberancia que se llama la espina nasal. La espina nasal hace parte del hueso frontal, no del hueso nasal, ¿cierto? Esta espina nasal se pega al hueso nasal de cada lado y forman el dorso de la nariz. Aquí lo podemos apreciar. Ahora vamos a hablar de el hueso esfenoides. Entonces, tenemos que el hueso esfenoides es un hueso grande y es impar. Se identifica más si cogemos la cabeza como en forma de posterior o hacia inferior. Cabe resaltar que a pesar de que sea un hueso impar, es un hueso de estructura bilateral, ¿cierto? Tiene dos estructuras muy bien definidas y si podemos como observar aquí en este esquema, el hueso está enclavado entre el hueso frontal, ¿cierto? Entre lo que sería también el hueso temporal y en lo que sería el hueso occipital, ¿cierto? Entonces, las estructuras más importantes, porque el esfenoides tiene un montón de recesos, pero las estructuras que vamos a rescatar aquí son el cuerpo, las alas mayores, que serían estas que vemos aquí, las alas menores y el proceso pterigoides o la apófisis pterigoides, que es muy importante porque estos bordes van a servir de inserción para el siguiente hueso que vamos a mencionar, que es el etmoides. También cabe señalar que hace parte de los huesos que van a formar lo que son los senos paranasales. Es momento de hablar entonces ya del hueso etmoides. El hueso etmoides, como podemos observar, pues aquí no tenemos pues esquematizado el esfenoides, pero entonces este se enclava o se incrusta en el esfenoides, ¿cierto? Entonces es muy importante porque como está fijado con el esfenoides, se considera un hueso que hace parte del septo nasal. De este hueso es muy importante esta estructura que vemos aquí, que se llama la cresta galli, ¿cierto? De la cresta galli vamos a rescatar que más la espinita que me genera el hueso frontal, ¿cierto? Más la espinita que me genera el hueso nasal, van a cerrar hacia arriba lo que sería entonces el techo de la nariz, ¿cierto? Muy importante también de esta estructura, como mencioné ahorita, pues la cresta galli, es que al lado de la cresta galli vamos a encontrar lo que serían las láminas cribosas. Las láminas cribosas son unas estructuras porosas y por ahí va a salir lo que sería entonces el nervio olfatorio, ¿cierto? Entonces,
Es muy importante aquí decir que el techo de la nariz, la parte de arriba, es la zona olfatoria y sus otras dos porciones serían entonces lo que llamamos la zona respiratoria. Esto sería como lo que tenemos que rescatar hasta el momento del hueso etmoides. Entonces, para terminar las estructuras óseas que nos competen en la nariz o en la cavidad nasal, tenemos los huesos palatinos. De los huesos palatinos, hablando anatómicamente, entonces son dos estructuras en forma de L que se pegan al hueso maxilar, ¿cierto? Tanto el derecho como el izquierdo. Y al pegarse, entonces van a cerrar definitivamente lo que es la cavidad nasal. Muy importante tener en cuenta que ese cierre me va a permitir que la orofaringe no se comunique con la nasofaringe, sino solo en el tubo posterior, pero que en definitiva en el trayecto no haya paso de comida hacia la nariz. Los huesos palatinos son pares, cortos y compactos con formas irregulares. Forman la porción más posterior de la cara con los maxilares superiores. Tienen dos porciones, una porción horizontal y una vertical, con dos caras y 4 bordes cada uno de ellos. Entonces, ahora algo muy importante de este hueso es que se articula con otros 6 huesos. Se articula con el palatino del lado opuesto a este, el maxilar superior, el esfenoides, el etmoides, el cornete superior y el vómer. Entonces, ahora para retomar, el septo nasal quedó formado por el vómer, las alas del esfenoides, el etmoides y el piso, que serían los palatinos y los maxilares. El video va a estar dedicado a la inervación de la nariz. La nariz va a tener dos tipos, por así decirlo, de inervaciones: la sensitiva especializada y la sensitiva general. La sensitiva especializada es la que se va a encargar de la parte pues como olfatoria de la nariz. La sensitiva general es la que le da pues la sensibilidad que conocemos a la nariz. La sensitiva general va a estar originada por el nervio trigémino, ¿cierto? Sabemos que el nervio trigémino es una estructura nerviosa que se encuentra en el cráneo. Se encuentra pues en el cráneo, tenemos uno a cada lado, o sea que tenemos un par de nervio trigémino. Este nervio trigémino llega pues como un ganglio, que ese sería el ganglio trigémino, el cual va a proyectar 3 ramas, ¿verdad? 3 ramas que van a abarcar absolutamente toda la cara. La distribuye sus ramas. Sus ramas son tanto sensitivas como motoras. Entonces la inervación la primera, que es la oftálmica, que va superior, la media, que es la maxilar, que va pues por toda la mitad, y ya la que desciende, que sería la rama mandibular. Bueno, entonces vamos a tener, primero vamos a hablar del nervio etmoidal anterior, que es una rama del nervio naxocilar, la que a su vez es una rama del nervio oftálmico, o sea que viene de la rama desde acá arriba del nervio oftálmico. Sería este, acá viene, que se ubica en toda la lámina cribosa del etmoides. Este nervio se divide en dos, acá y acá, para ir a las fosas nasales, ¿cierto? En las fosas nasales se divide en una interna y una externa. La interna me va a inervar todo lo que es el tabique, sino que es que acá todo lo que es el tabique, y la externa me va a ir a irrigar todo lo que son las alas nasales. Listo. Esta es el nervio etmoidal anterior. Acá está. Listo. Otra importante va a ser el nervio nasal externo. El nervio nasal externo es una rama del nervio naxocilar antes de la órbita del ojo. Entonces, antes de que obviamente también proviene del nervio oftálmico, del trigémino, pues de la parte oftálmica. Antes de la órbita del ojo se va a dividir en varias ramas, sino que, bueno, el nervio nasal externo en esta imagen de Moore no se ve, pero entonces antes de dar la órbita del ojo, él va a descender, ¿cierto?
y se va a dividir en muchas ramas, que lo que van a hacer es que van a inervar el saco de la lágrima, pues sería como por acá, el saco de la lágrima, y va a bajar por acá para inervar la piel de todo lo que es el dorso y la raíz de la nariz. Y ya el tercero, que sería el nervio esfenopalatino. El nervio esfenopalatino, que es todo esto de acá, de acá, nace del nervio maxilar superior. Entonces ya nos vamos para acá, para este lado. Nace del nervio maxilar superior, se divide. Entonces él va a tener varias divisiones, ¿cierto? Primero va a ser el nervio nasal superior. El nervio nasal superior, que es así, del maxilar, sería por acá. Superior, que lo que va a hacer es que me va a irrigar tanto el cornete superior como el cornete medio, ¿cierto? Va a seguir este nasal superior, este de acá, el nasal superior, va a nacer de la arteria palatina mayor, perdón, del nervio palatino mayor. El nervio palatino mayor nace del nervio maxilar. Entonces, primero va el nervio maxilar. El nervio maxilar me va a sacar el nervio palatino mayor. El nervio palatino mayor me va a sacar el nervio nasal superior, que va a ir a irrigarme cornete superior y medio. Y ya los nervios palatinos que se me van a dividir en tres. Una de las ramas que me perfora el paladar, que me va a inervar todo lo que es el cornete inferior, que sería acá, se ve, perfora el paladar, va a inervar el cornete inferior, y la mucosa de todo lo que sería el tabique nasal como tal. Esa sería la inervación de la nariz. La parte de la inervación sensitiva especializada, que sería pues todo lo que da los nervios olfatorios, que sería esta parte de acá del epitelio olfatorio, que ellas son las especializadas encargadas de darnos el olfato.